¿Por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? La Biblia nunca ofrece una fecha concreta. Y cada año, las redes sociales se inundan de teorías que aseguran que era el cumpleaños del dios Sol, el Sol Invictus, o de Mitra. Pero la verdadera historia es, sinceramente, mucho más interesante. Hoy me acompaña el Dr. Tomás Esquivel, un erudito formado en Salamanca y especialista en el cristianismo primitivo y el Nuevo Testamento, quien ha publicado investigaciones fascinantes sobre los orígenes de la Navidad. Vamos a examinar todas las pruebas, el dios Sol romano, el solsticio de invierno y una fascinante inscripción griega tallada en una estatua del obispo Hipólito que ayuda a explicar cómo el 25 de diciembre empezó a cobrar sentido. Así que, sin más preámbulos, entremos en materia. Bienvenido al programa, Dr. Esquivel. Andrés, es un placer estar de vuelta. Es la temporada perfecta para hablar sobre la fecha de la Navidad. Tienes un artículo relativamente reciente sobre el tema. Digo relativamente reciente porque es de 2015, pero en el gran esquema de la academia, eso es prácticamente ayer. El 25 de diciembre. ¿Por qué esa fecha? He hablado antes en este espacio sobre la tesis de la historia de las religiones y la tesis del cálculo. Quiero que guiemos a la audiencia a través de todos los argumentos de por qué creemos que los primeros cristianos se decidieron mayoritariamente por el 25 de diciembre. Y luego podemos profundizar en por qué uso la palabra mayoritariamente. Quizás podrías empezar por donde creas que tiene más sentido. Creo que lo más sensato es comenzar con los datos más certeros que tenemos, porque en gran parte de la investigación histórica hay mucho terreno pantanoso y poco claro. Así que empecemos con lo que es evidente y en lo que todo el mundo está de acuerdo, y avanzaremos desde ahí. En lo que todos coinciden es en que, en el año 386 d.C., Juan Crisóstomo, una figura cristiana muy famosa y obispo de Antioquía en ese momento, predicó un sermón de Navidad que aún conservamos. Es el 25 de diciembre y en él dice, amigos, esta fecha es nueva para nosotros. Apenas empezamos a celebrarla hace menos de 10 años. Eso nos remonta al 376. Y añade, de hecho, esta fecha se está extendiendo por todo el mundo romano ahora mismo. Sabemos que tiene razón porque conservamos otros sermones navideños de figuras famosas de aproximadamente la misma época. Y entonces Juan dice algo realmente interesante, pero aprendimos esta fecha de la iglesia en Roma, y ellos la han estado celebrando en este día desde hace mucho tiempo. Lo repite varias veces. Así que sabemos que en el este, en Antioquía, en el oriente romano, celebraban la Navidad en las décadas de 370 y 380 y era una novedad, pero que la tomaron de los romanos, quienes lo hacían incluso antes. Curiosamente, casi al mismo tiempo, en la década de 360, el emperador de Roma, Juliano el Apóstata, un cristiano que revirtió al paganismo grecorromano, de ahí su apodo, escribe un himno al dios Sol. Y menciona que hay un festival enorme e importante el 25 de diciembre dedicado al dios Sol. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? Se eligió la Navidad porque coincidía con la fiesta del dios Sol y, en algunas fuentes, con el nacimiento del dios Sol, ¿o fue simplemente una coincidencia? ¿O es cierto lo contrario, que en realidad Juliano, al tratar de revivir el paganismo grecorromano que había caído en desgracia, decidió que algún sacerdote pagano cooptara las celebraciones navideñas? Esa es la gran cuestión. La verdad es que no conocía esa cita de Juan Crisóstomo. Soy un gran admirador suyo, estudio la magia en el cristianismo primitivo y en sus homilías se queja mucho de la magia, de que la gente de su congregación usaba amuletos y cosas por el estilo. Pero estamos hablando de las décadas de 370 y 380. Es bastante tarde. Estamos medio siglo después de Constantino, 350 años después de Jesús. Y Juan dice, vaya, esta es nuestra nueva fecha, el 25 de diciembre.
Lo cual nos dice algo sobre esa especie de tierra de nadie del cristianismo primitivo, donde algo que damos por sentado hoy, como que la Navidad es el 25 de diciembre, ni siquiera para un obispo de renombre en una ciudad importante como Antioquía estaba decidido. Precisamente. Y vemos que no es solo Juan quien nos dice esto. Sabemos por muchas fuentes que la fecha no estaba fijada. Tardó mucho tiempo en establecerse. Hubo detractores, gente que argumentaba en contra. Otra fecha importante que competía era el 6 de enero, que todavía se mantiene en la iglesia armenia hoy en día. Y hubo otras fechas también cuando empiezas a escarbar en los registros. Algunos decían noviembre. El 28 de marzo fue una fecha propuesta. El 25 de marzo parece haber sido otra. El 25 de diciembre, por supuesto, era una opción. Así que había una variedad de posibilidades y el 25 de diciembre fue la que ganó. Entonces, empecemos a retroceder en el tiempo, tratando de llegar a una época anterior. ¿De dónde sacó Juan esta idea? Y quizás centrémonos primero en el dios Sol, porque acabas de mencionarlo. Aparentemente tenemos este fragmento de evidencia de que había algún tipo de festival del dios Sol el 25 de diciembre. Esto nos lleva a la llamada tesis de la historia de las religiones, que debía haber algún tipo de festival importante el 25 de diciembre. Creo que hay una versión perezosa, tipo meme de internet, que dice, querían robar la festividad o cristianizarla de alguna manera. Se puede hacer un argumento más académico y decir que hay un proceso de cristianización donde la gente ya lo está celebrando, así que ¿por qué no ponerle una etiqueta cristiana? Y según tengo entendido, esta teoría ha caído en desgracia en los últimos años. ¿Podrías guiarnos a través de la tesis de la historia de las religiones, el Sol Invictus y dónde se encuentra esa erudición ahora? Lo has resumido correctamente. La tesis es, a grandes rasgos, que en la ciudad de Roma había una celebración al dios Sol, el nacimiento del dios Sol, el 25 de diciembre, y tenía juegos asociados, carreras de carros, cosas así. Y que esto era un gran acontecimiento y a los cristianos les gustó y pensaron, bueno, celebraremos el nacimiento de nuestro Hijo de Dios en lugar del dios Sol, y lo haremos el 25 de diciembre. Y esta fue, de hecho, la posición mayoritaria de los académicos durante bastante tiempo, remontándose al siglo XIX, que originalmente el 25 de diciembre era esta fiesta pagana que la Iglesia, por cualquier proceso y por cualquier razón, cooptó. Y fue fácil para ellos hacer eso porque si lees el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, Jesús está asociado con traer luz al mundo. De hecho, hay incluso una profecía en Malaquías que habla de que nacerá el sol de justicia, lo cual se veía como una profecía mesiánica de Jesús. Así que fue fácil para ellos argumentar que tal vez nuestra luz del mundo comenzó a amanecer el 25 de diciembre y simplemente reemplazaremos esta otra festividad. El problema con esto es que en realidad tenemos muy poca evidencia de un festival romano el 25 de diciembre dedicado al dios Sol. Hay una razón por la cual Juliano el Apóstata es nuestra pieza de evidencia más temprana de la década de 360, porque sabemos muchísimo sobre la religión romana. Tenemos muchas fuentes que hablan de ello. De hecho, tenemos calendarios religiosos romanos conservados y ninguno de ellos menciona una fecha del nacimiento del dios Sol el 25 de diciembre. Lo más cercano que tenemos antes de Juliano es un manuscrito llamado la Cronografía del 354 d.C. Así que esto no es mucho antes de Juliano. Juliano está en los 360, esto es en los 350. Sí, y solo unos 20 años antes de Juan Crisóstomo también. Así que esto también es bastante tarde después de Constantino. Y dice que el nacimiento del Invictus fue el 25 de diciembre, pero no dice el sol. Ahora bien, a menudo al dios Sol se le llamaba Sol Invictus, el Sol inconquistado. La mayoría de los estudiosos han leído este pasaje refiriéndose al dios Sol naciendo el 25 de diciembre. Pero de cualquier manera, eso solo nos lleva a los años 350 o 330.
Así que la mayoría de los estudiosos piensan que lo que está sucediendo aquí es que el emperador Aureliano, en la década de 270, era un adorador del dios Sol. Fundó un templo del Sol en Roma en el 274 d.C. Y hay algunas buenas razones, aunque circunstanciales, para creer que él inició una fecha de fiesta, una celebración al dios Sol el 25 de diciembre en el 274 d.C. Y ahora, incluso con esa fecha, todavía se puede argumentar la tesis de la historia de las religiones, que esto se convirtió en una fiesta muy popular y la Iglesia, en cierto sentido, la usó o tomó prestado de ella. Sin embargo, eso nos lleva a la teoría alternativa, la teoría del cálculo. Y antes de sumergirnos en eso, quiero darle a la teoría de la historia de las religiones su oportunidad justa. Creo que fui un poco frívolo solo porque son los memes que aparecen cada año. Ya sabes, las redes están inundadas de gente diciendo que el cristianismo está robando esto y aquello del paganismo. Y yo estudio el sincretismo, así que entiendo cuando el cristianismo, el judaísmo, todas las religiones construyen sus creencias a partir de la cultura disponible. Creo que es Gregorio, hay algún obispo occidental en el siglo VII que dice abiertamente, cristianicemos los templos, cristianicemos las fiestas. Realmente tenemos obispos diciendo eso. Pero cuando se trata del Sol Invictus, es Gregorio, sí. Hice un trabajo sobre el Sol Invictus, así que siento que tengo una comprensión decente de la erudición. Y según tengo entendido, Sol era un dios relativamente menor en los primeros siglos de la República Romana y luego en el Imperio Romano temprano. Y luego Aureliano realmente le da al dios Sol su momento desde el 270 hasta el 300. El propio Constantino aparentemente era un fanático del dios Sol. Así que el argumento, solo para repetir lo que decías, es que un festival del dios Sol el 25 de diciembre no parece ser particularmente antiguo, parece ser de finales del siglo III. Y de ninguna manera era una fiesta tan importante, tan grande que las autoridades cristianas de todas partes dijeran, Dios mío, necesitamos cristianizar esto lo antes posible para mantener a estos paganos a raya. No podría haber sido visto como una amenaza porque era reciente y no particularmente importante. Estoy de acuerdo. Otro factor es simplemente el hecho de que somos humanos. Todos vivimos en esta tierra. Todos miramos el sol y la luna, antes de Internet, antes de la televisión, lo hacíamos todo el tiempo, constantemente. Somos muy conscientes de los patrones y las fases de la luna y del sol, y de cómo el sol en el hemisferio norte permanece fuera más tiempo y sube más alto en el cielo en verano y lo contrario en invierno. Y es una reacción humana natural ver, al darse cuenta de cuando ocurre el solsticio de invierno, que el sol ahora está fuera más tiempo. Vemos esto en todas las culturas. Lo vemos en la cultura judía. Lo vemos en la cultura cristiana. Lo vemos básicamente en cada cultura de la que tenemos evidencia. Así que otro factor que complica esto es que es muy posible que la gente esté notando lo mismo y marcando estas fechas de forma independiente en paralelo. Y sabemos que, por ejemplo, los judíos hacían esto. El equinoccio de primavera era importante para los judíos. Era importante para los cristianos. Y si el equinoccio de primavera es importante, entonces los solsticios y el equinoccio de otoño también lo son. Ese es un punto muy bueno y creo que explica en parte por qué la teoría de la historia de las religiones fue tan popular, porque el solsticio y el equinoccio de primavera sí parecen ser parte de la historia aquí. Así que el argumento para refutar la tesis de la historia de las religiones es algo matizado. Tenemos que decir sí, el solsticio tuvo algo que ver. No, el Sol Invictus probablemente no tuvo nada que ver. Es complejo. Así que, con eso, ahora que estamos hablando de solsticios y equinoccios, creo que es un buen momento para adentrarnos en la teoría del cálculo, lo cual creo que requerirá sentar algunas bases para entender este argumento. La teoría del cálculo nos lleva a otro mundo de pensamiento. Es el mundo de los antiguos cronógrafos cristianos.
Estos son cristianos antiguos que intentan averiguar cuándo ocurrieron los eventos bíblicos, como la crucifixión de Jesús, la resurrección de Jesús, otros puntos en el pasado bíblico y, por supuesto, el nacimiento de Jesús. Y vemos esto comenzando en los siglos II y III. Y para averiguar las fechas más importantes en el calendario cristiano, que son la crucifixión y resurrección de Jesús, tienes que ser capaz de calcular la Pascua. La Pascua es una festividad judía y es una festividad lunar, está calibrada con las fases de la luna. Y se supone, según las instrucciones bíblicas y los documentos talmúdicos judíos, que debe celebrar la Pascua en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Ahora, esto plantea dos problemas para los cronógrafos. Número 1. ¿Cuándo es el equinoccio de primavera? En realidad es difícil. Quiero decir, podemos hacer una suposición aleatoria y decir hacia finales de marzo, pero es muy difícil averiguar con precisión cuándo es. Y luego la Pascua, año tras año, es fácil salir y mirar al cielo y ver si la luna está llena o no. Pero lo que es muy difícil es predecir cuándo habría ocurrido una luna llena en el pasado. Es técnicamente posible, pero muy difícil de hacer porque la luna se mueve un poco, es inconsistente y corre a través del calendario solar. Así que, si llevas la cuenta de cuando ocurren la Pascua o la Semana Santa cada año, notas que esas fechas se mueven en el calendario y a veces tienen un mes de diferencia de un año a otro. Eso es importante porque, para averiguar la crucifixión de Jesús, necesitas saber todo esto. De lo contrario, caerás en la fecha equivocada. Y para cerrar el círculo con el nacimiento de Jesús, resulta que los primeros cristianos pensaban, por una variedad de razones, que Jesús fue concebido en la Pascua. Así que pensaban que fue arrestado y crucificado en la Pascua, y también pensaban que fue concebido en la Pascua. Y, por supuesto, si eres concebido en algún momento, si sabes cuándo alguien es concebido, puedes obtener al menos una estimación aproximada de cuándo nació. Retrocedamos un poco. Imaginemos que estamos en los primeros siglos del cristianismo. Tienes a estos teólogos cristianos primitivos extremadamente eruditos e inteligentes que se embarcan en una misión para tratar de calcular los hitos principales de la vida de Jesús. Los evangelios nos dan muchos datos sobre muchas cosas, pero no mencionan tiempos y fechas muy a menudo. No mencionan cuándo nació Jesús, pero si obtenemos algunos detalles sobre cuándo fue crucificado, alrededor de la Pascua. Así que la Pascua cambia año tras año debido a las fases de la luna, oscilando entre abril y marzo. Eso presenta un problema para estos cronógrafos. Digamos, en el año 200 y pico, 300 y pico de C. Cientos de años después de la crucifixión. Están tratando de retroceder en el tiempo, calculando literalmente siglos atrás. Cuando fue la luna llena alrededor del año 30 de C. ¿Cuándo creen que Jesús fue crucificado? Ese es el problema que intentan resolver, ¿verdad? Sí. Y el problema se agrava también porque si sigues los relatos de los evangelios, Jesús es crucificado un viernes. Así que esta luna llena también tiene que corresponder con un día de la semana, lo que añade otra capa de complicaciones. Me quito el sombrero ante ellos por intentarlo. Pero se puede ver el problema que tienen. Es un problema de calendario, un problema astronómico. Están tratando de calcular fases lunares con fechas. Esta es la misión que tienen por delante. Y ahora entremos en lo que brevemente señalaste, ¿qué tiene esto que ver con el nacimiento de Jesús? Mencionaste que creían que la concepción de Jesús ocurrió alrededor de marzo o en la misma época de Pascua en que fue crucificado. Los primeros cristianos colectivamente, no es totalmente universal, pero es una posición mayoritaria, casi universal, parecen haber creído que Jesús fue concebido ya sea en la Pascua o en el equinoccio de primavera, o en ambos, porque ocasionalmente esas fechas coinciden. ¿Y por qué creían esto es otra cuestión? Dan varias razones que podríamos discutir. Pero una de ellas es que realmente les gustaba la idea de que la vida de Jesús coincidiera con el momento en que pensaban que Dios creó el universo.
Hay otra creencia universal de que Dios creó el universo en el equinoccio de primavera. Si crees que Dios habló y creó todo a la vez, entonces necesitas seleccionar un día en que esto sucedió. Y no todos los cristianos creían que así fue como Dios creó el universo, pero algunos cristianos antiguos sí. Y si vas a seleccionar un día, tienes que seleccionar una fase de la luna. Tienes que seleccionar qué día. Y, por supuesto, están buscando opciones y piensan que el equinoccio de primavera es la mejor porque es un equilibrio perfecto de luz y oscuridad. Perfección cósmica para el Salvador del universo. Pongamos algunos nombres a esto. Consigamos datos concretos. Hemos mencionado que los primeros cristianos dicen esto y aquello. ¿Tenemos citas específicas o teólogos cristianos primitivos que digan esto específicamente sobre la concepción ocurriendo en la Pascua o en el equinoccio de primavera? Sí. Nuestra fuente más temprana para esto es un texto apócrifo, el Protoevangelio de Santiago, que parece sugerir que la concepción ocurrió en la Pascua. No es totalmente explícito, pero es un documento del siglo II. Tenemos otras declaraciones de otros cristianos que son explícitas. Y de hecho, una de ellas proviene del año 222 c. Y viene de esta maravillosa y hermosa inscripción cristiana en una estatua de una figura sentada que ahora se encuentra en la entrada de la Biblioteca Apostólica en el Vaticano. Quizás para los oyentes, describe lo que estamos viendo. Estamos viendo una hermosa figura de mármol de tamaño natural sentada en una silla, en un trono realmente, que tiene muchas cabezas de león a cada lado de los reposabrazos, y en el costado del trono hay inscrito un conjunto de largas inscripciones. Y las inscripciones son difíciles de leer, pero cuando te acercas en persona, he visto esta estatua en persona, las inscripciones son bastante claras en lo que respecta a inscripciones. Y resulta que lo que es esta inscripción es un calendario de Pascua. Es un calendario diseñado para tratar de averiguar cuándo ocurrieron las Pascuas anteriores para que el autor del calendario pudiera averiguar cuándo ocurrieron ciertos eventos bíblicos. Y el autor del calendario es un hombre llamado Hipólito, Hipólito de Roma. Y el calendario data del 222 c. Mencioné esto en uno de mis videos. Uso la analogía de una hoja de cálculo de Excel. Puedes imaginar a Hipólito tratando de averiguar las fases lunares como 150 años antes de su tiempo. Correcto. Exactamente. Está tratando de averiguar cuándo ocurrió la Pascua casi 200 años antes. Y de hecho, va aún más atrás. Está tratando de averiguar cuándo ocurrieron las Pascuas que involucraban a Moisés. Así que está retrocediendo más de 1000 años en el tiempo. Es un calendario bastante complicado. Lo interesante para nuestros propósitos es que está tratando de predecir cuándo son varias Pascuas y cuando se encuentra con una Pascua que el autor, Hipólito, cree que corresponde con cierto evento muy importante en la historia judeocristiana, lo marca con una nota. Y si hacemos un justo aquí, hay una nota que en griego dice la Génesis de Cristo. Y usa una abreviatura para Cristo. La Génesis de Cristo. En otras palabras, el comienzo o el llegar a ser de Cristo. Y él piensa que esto ocurrió en la Pascua del año 2 c. En nuestro calendario, diríamos la Pascua del 2 c. El 2 de abril. Y eso es interesante porque, sea lo que sea que quiera decir con Génesis, él piensa que o bien el nacimiento de Cristo ocurrió en la Pascua, el 2 de abril, o también puede interpretarse como que la concepción de Jesús ocurrió en la Pascua. Todo depende de cómo interpretemos esa palabra griega. Es la misma palabra para el libro del Génesis. Y en mi artículo muestro que en la literatura médica griega contemporánea escrita en los años 200, la palabra Génesis de una persona se refiere a su concepción. Así que parece que esto es lo que Hipólito está haciendo. Él piensa que Jesús fue concebido en la Pascua del 2 de abril. Y lógicamente entonces debió creer que Jesús nació en algún momento 9 meses después. Si son exactamente 9 meses, es el 2 de enero. Volvamos ahora a Juan Crisóstomo.
Mencionaste que Juan Crisóstomo, escribiendo en la década de 380 d.C. dice, oigan, acabamos de empezar a practicar la Navidad el 25 de diciembre. Recibimos esto de esos cristianos allá en Roma. Así que estamos en Antioquía, la actual Turquía, bastante al este. Y luego menciona que los cristianos en Roma han estado celebrándolo en esta fecha durante mucho tiempo. Y aquí tenemos datos presumiblemente de Roma. Hipólito estaba basado en Roma, ¿verdad?, desde el 222. Así que esto es bastante temprano. Esto es mucho antes de Juan Crisóstomo. Sí. Y la estatua se encontró en Roma. E Hipólito también era de Roma. Así que estos son datos romanos del 222 d.C. de ellos aparentemente celebrando la concepción de Jesús o marcándola. Debo advertir que no hay evidencia de que hubiera celebraciones eclesiásticas reales. Esto es puramente un ejercicio cronológico. Pero él piensa que Jesús fue concebido en la Pascua del 2 de abril en Roma en el 222 d.C. Ahí es donde documenta su creencia. Bien. Así que ahora empecemos a movernos porque todavía estamos trabajando alrededor del equinoccio de primavera. Estamos en marzo, estamos en abril. Llévanos ahora a diciembre. ¿Qué nos dice Hipólito sobre, o cuáles son tus teorías sobre lo que Hipólito pensaba entonces sobre el nacimiento de Jesús? Si él piensa que la concepción ocurrió el 2 de abril en alguna Pascua del 2 a.C., ¿cuándo pensaba que nació Jesús? Por supuesto, esa es la pregunta natural. Él escribe otra obra que tenemos, y es un comentario sobre Daniel. De hecho, es el comentario cristiano completo más antiguo sobre un libro de las Escrituras que existe. Y si lees esto, dice que Jesús nació el 25 de diciembre. El problema con esto es que eso es solo lo que dicen algunos de los manuscritos que quedan de este comentario. Hay otros testigos manuscritos que no tienen una fecha en absoluto o dirán algo más, como algo que involucra abril. Es una lectura corrupta. Realmente no tiene sentido. Así que los estudiosos siempre han discutido sobre esto, ¿qué creía él realmente sobre el nacimiento de Jesús? Por supuesto, es posible que no dijera nada o dijera alguna fecha distinta al 25 de diciembre y algún escriba medieval más adelante cambiara las cosas en la tradición manuscrita. Así que los estudiosos estaban en un punto muerto con respecto a lo que creía Hipólito. Lo que noté y lo que publiqué en mi artículo fue que tiene otra obra más donde está haciendo cálculos cronológicos y está hablando sobre la creación del mundo, y piensa que esto sucedió el 25 de marzo. Y está haciendo esta larga cronología donde está fechando eventos bíblicos desde la creación, así que desde el 25 de marzo, y tiene un pasaje allí donde parece decir que Jesús nació 9 meses después del aniversario de la creación del mundo. Y si él piensa, lo cual parece pensar, que el mundo fue creado el 25 de marzo, el equinoccio de primavera en el calendario romano, entonces 9 meses, precisamente 9 meses después, es el 25 de diciembre. Así que argumento que creo que eligió el 25 de diciembre como el cumpleaños de Jesús. Pero lo hizo debido a los malabarismos para averiguar cuándo ocurrió la Pascua y cuándo fue creado el mundo, él pensaba que era el equinoccio de primavera. Esas son sus suposiciones iniciales. En otras palabras, esto no parece ser una antigua tradición cristiana que le haya transmitido el cumpleaños de Jesús. Tampoco parece estar basado en el cumpleaños del Sol Invictus o el dios Sol ni nada por el estilo. Volvamos rápidamente a eso. Como mencionamos, el Sol Invictus aparentemente tuvo su momento alrededor del 270 d.C. con el emperador Aureliano. Y luego tenemos este calendario del 354 que menciona algún tipo de festival el 25 de diciembre para el Invictus, que los estudiosos piensan que es una referencia al Sol Invictus. Así que el 270 es lo más temprano que podríamos teorizar. Si de hecho el emperador Aureliano instituyó algún tipo de festividad importante para celebrar al Sol Invictus el 25 de diciembre, sería alrededor del 270.
Incluso entonces, eso es especulativo. No tenemos los datos hasta el 354. Pero aquí estamos hablando del 222. Estamos mucho antes de Aureliano, mucho antes de que el Sol Invictus tuviera su momento. Así que parece que al menos un cristiano, pero tal vez podamos desglosar esto más, estaba empezando a rondar el 25 de diciembre como el cumpleaños de Jesús debido a lo que consideraríamos intentos artificiales de hacer coincidir la perfección cósmica con la vida de Jesús. El universo creado en el equinoccio de primavera, Jesús concebido en la Pascua, luego crucificado en la Pascua. Es algo conveniente, pero estamos tratando de entrar en la mente de Hipólito aquí. Exactamente. Hipólito no era la única persona haciendo esto. Tenemos otros ejemplos de que esto sucedía. Hay un autor aún más temprano llamado Clemente de Alejandría. Escribe en Alejandría, Egipto, en la década de 190, tal vez 200 o 205. Así que es anterior a Hipólito. Él también está haciendo trabajo cronológico y da una cronología que involucra la vida de Jesús donde ves estas suposiciones similares integradas, donde parece pensar que Jesús es concebido en la Pascua y nace aproximadamente 9 meses después. La diferencia es que él tiene fechas diferentes para la Pascua. Así que sus fechas correspondientes para el nacimiento de Jesús también parecen ser diferentes. Hay otro autor llamado Julio Africano. De hecho, escribe un año antes que Hipólito, en el 221, y también podría estar en Roma. Sabemos que vivió en Roma por un tiempo, pero también viajó por todo el Mediterráneo. Así que no sabemos cuándo escribió su gran obra cronográfica, si fue en Roma o no. Pero concebiblemente está literalmente en Roma pasando el rato con Hipólito y están hablando de estas cosas. No lo sabemos. Pero él también parece pensar que el mundo fue creado en el equinoccio de primavera, el 25 de marzo. Y dice esta declaración desconcertante donde dice que la encarnación, la palabra griega es asterisco sarcosis asterisco, el encarnamiento de Jesús, sucedió el 25 de marzo. Y la pregunta es ¿qué quiere decir con esto? ¿Se refiere al nacimiento de Jesús o a la concepción? Pero ves, son los mismos procesos de pensamiento los que están ocurriendo. Todos estos individuos podrían haber llegado a fechas ligeramente diferentes, pero los ingredientes y los procesos de pensamiento detrás de todos ellos parecen ser los mismos. Esa es una buena manera de decirlo, que los ingredientes están ahí. Todos están rondando el equinoccio de primavera. Están pasando muchas cosas en marzo y abril. Creación del universo, posible concepción de Jesús, posiblemente nacimiento de Jesús. Si africano por encarnamiento se refiere al nacimiento o tal vez a la concepción. Pero el hecho de que tanta especulación y cálculos estuvieran ocurriendo alrededor de estas fechas parece ser demasiado conveniente para no ser la explicación de que si calculas 9 meses perfectos hacia adelante terminas a finales de diciembre. Exactamente. Y quiero señalar también que estamos tratando de centrarnos en una cosa muy estrecha. Solo estamos haciendo la pregunta de cuándo se eligió por primera vez el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Pero hay toda otra discusión sobre por qué ganó esta fecha. ¿Cómo se extendió por todo el Imperio Romano? Quiero decir, todas estas son posibles vías de investigación. Y esto es solo enfocarse en cuándo se seleccionó por primera vez esta fecha y por qué, y creo que la respuesta es que parece haber sido seleccionada a principios de los años 200, probablemente por Hipólito, tal vez por Julio Africano, y que se debió a suposiciones cronológicas sobre cuando Dios creó el universo y sobre la Pascua y el equinoccio de primavera marcando puntos importantes en la tradición judeocristiana, pero especialmente en la vida y muerte de Jesús. Eso es fascinante. Y para mí, inmediatamente, mencionaste posiblemente a Hipólito, pero si tenemos alguna evidencia posible de que el protoevangelio de Santiago ya está planteando la concepción de Jesús en la Pascua o el equinoccio de primavera, parece que los ingredientes para ese cálculo podrían haber existido mucho antes de Hipólito también. Creo que sí. Creo que puedes encontrar evidencia de que los cristianos, por cualquier razón,
pensaban que Jesús fue concebido en la Pascua o el equinoccio de primavera o ambos antes de Hipólito. Tenemos mucha evidencia de esto y creo que Hipólito está heredando esta tradición y simplemente la está usando para tratar de averiguar cuándo nació Jesús y está haciendo estos cálculos para hacerlo. Entonces, tal vez hagamos la transición a si tienes teorías sobre cómo esto se convirtió en la fecha dominante y cómo se extendió por el Mediterráneo, porque aparentemente tomó décadas. Si los cristianos romanos ya estaban haciendo esto a principios de los años 200 y el obispo de Antioquía lo ve como una novedad a finales de los 300, eso es un siglo de tiempo para lo que los cristianos de hoy dan por sentado. Los cristianos que vivían alrededor de Antioquía en el 370 habrían dicho, ¿qué? ¿Por qué el 25 de diciembre? Es vital recordar que cuando hacemos estos cálculos, no solo hay muchas suposiciones integradas, sino que vas a obtener respuestas diferentes para el nacimiento de Jesús dependiendo de cuándo creas que fue concebido. Y si crees que fue la Pascua del 25 de marzo o el 2 de abril o el 6 de abril, obtienes respuestas diferentes. Y eso sin tener en cuenta el incierto marco de tiempo gestacional. Quiero decir, todos sabemos que hay muchas suposiciones ocultas aquí. Así que como esta fecha pasa de Hipólito y se lanza a la Iglesia Mayor, esa es una gran pregunta. Es un poco turbio. Lo que podemos decir es que el calendario de Hipólito que está en el costado de esa estatua de la que hablamos, es un calendario fascinante. Desafortunadamente, desde una perspectiva cronológica, es un calendario muy malo porque está totalmente equivocado. Escribe este calendario en el 222 d.C. Y cuando piensa que la Pascua ha ocurrido en el pasado y cuando piensa que la Pascua ocurrirá en el futuro, solo tiene razón durante 2 o 3 años antes y después del 222 d.C. El calendario solo es correcto durante unos 7 años y después de eso simplemente se desvía y es muy obvio. No necesitas ser astrónomo. Simplemente sales y te das cuenta de que esa no es la luna llena que estoy mirando ahora mismo. Así que parece que los cálculos de Hipólito fueron dejados de lado, y con razón, porque estaban equivocados. Tenemos algunos intentos de corregirlos. Hay un autor latino en la década de 240 que intenta corregirlos. Hace un mejor trabajo. También está equivocado. Y en algún momento empezamos a ver argumentos en los años 300 con respecto a cuando nació Jesús. Y estos argumentos si se apoyan en este tipo de hipótesis de cálculo y Pascua. Pero también se apoyan en esta idea que mencioné antes de que creen que Jesús es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y simplemente les encantaba esa imagen de la luz del mundo haciéndose visible en el día más oscuro del año, en el solsticio de invierno. Esa imagen les hablaba muy profundamente. Y vemos esto aparecer repetidamente en sermones de Navidad, en otros temas relacionados con la Navidad. Y creo que ese fue el factor que hizo que el 25 de diciembre ganara sobre otras fechas posibles. Había esta hermosa, desde su perspectiva, profunda simetría e imaginería que involucraba esta fecha. Hay cierta ironía aquí. Como algunos de tus espectadores saben, el 25 de diciembre no es en realidad el solsticio de invierno. Los romanos pensaban que era el solsticio de invierno. Ese era el marcador oficial del mismo. Pero, por supuesto, el solsticio de invierno real ocurre unos días antes del 25 de diciembre. Así que creo que lo que está sucediendo es que la Iglesia romana termina abrazando esta fecha y lo hacen debido a Hipólito, pero también debido a esta especie de imaginería estacional, el simbolismo solar que se desarrolla con el sol comenzando a fortalecerse correspondiendo con la luz del mundo, Jesús, entrando en la creación o siendo visible en la creación. Y a la Iglesia romana le encanta esto. Y las otras iglesias eventualmente se unen. Y tomó un tiempo, pero eventualmente se unieron. Y no tuvieron que ajustar las cosas demasiado porque muchas de las otras iglesias estaban celebrando el 6 de enero el nacimiento de Jesús. Así que fue un ajuste, pero es la misma temporada, un par de semanas antes. Solo para recalcar esto. Tienes toda la razón.
Y el 25 de diciembre no era el solsticio de invierno y los romanos eran lo suficientemente buenos astrónomos para saberlo. Parece haberse solidificado casi como la fecha tradicional. Digo esto solo porque se menciona en dos autores romanos diferentes. Plinio el Viejo y Columela, que son dos autores romanos incluso anteriores a Hipólito, mencionan explícitamente el 25 de diciembre como el solsticio de invierno y no está claro si se refieren a la fecha real, que no lo era, o si se refieren a cuando se marcaba o reconocía. Así que parece haber un simbolismo cósmico integrado en el significado del nacimiento de Jesús. Y creo que esto es parcialmente por lo que es tan difícil abordar la teoría de la historia de las religiones, porque el solsticio sí parece ser parte de la historia. Es solo que creo que usar terminología como los cristianos robaron una fiesta importante es simplista. Creo que todos en el Imperio Romano reconocían este día como un día importante. El día más corto del año, cuando cada día después de este empieza a hacerse más y más largo, el sol empieza a brillar más y más. Todos habrían reconocido eso como un día cósmicamente significativo y ¿por qué no adjuntar tu deidad a ese día? Estoy de acuerdo. Y también quiero alejarme aún más. Hemos pasado de hablar sobre cuando se seleccionó realmente por primera vez el 25 de diciembre y por qué, con Hipólito, tal vez Julio Africano, y luego nos hemos alejado para hablar sobre por qué la Iglesia más amplia, abrazó esta fecha sobre otras fechas posibles. Pero hay otra pregunta también, que es simplemente la pregunta sobre el terreno de qué están haciendo los cristianos comunes y corrientes en todo el imperio, qué están pensando cuando se les dice o deciden cuándo celebrar el nacimiento de Jesús. Esa es una pregunta mucho más difícil de responder. Pero claramente sabemos que en el siglo IV hubo algunas celebraciones paganas al dios Sol el 25 de diciembre. Y así que obviamente es muy posible que hubiera algunas personas en el Imperio Romano que no eran cristianas, que luego se convirtieron al cristianismo y estaban emocionadas porque podían simplemente cambiar las festividades, que estaban marcando al dios Sol el 25 de diciembre y ahora tienen la Navidad. Pero no creo que si miras a los autores como Juan Crisóstomo y algunas figuras importantes que están escribiendo sermones de Navidad el 25 de diciembre, no parecen ser el tipo de personas que querrían que ese fuera un motivo. Obtienes ese tipo de actitud más tarde con alguien como el Papa Gregorio en el año 600 d.C. o algo así. Pero 200 años antes, no creo que ese sea un motivo muy probable. Pero de nuevo, es muy difícil leer los motivos de las personas, y estamos tratando de retroceder cientos y cientos de años a una cultura que no es la nuestra, donde tenemos evidencia muy fragmentaria. Pero parece que los factores principales fueron simplemente factores cronológicos más el simbolismo solar cósmico del flujo y reflujo de la luz y la oscuridad en el mundo. Y esto es más especulativo por mi parte, pero mi corazonada es que esto se habría extendido a través de la liturgia. Simplemente no puedo imaginar que a tu cristiano analfabeto promedio en el interior de Siria le hubiera importado mucho el nacimiento de Jesús a menos que también fuera a una basílica y el obispo dijera, hoy vamos a celebrar la liturgia del nacimiento de Jesús y vamos a hacerlo hoy, 25 de diciembre. Podría ver eso como un mecanismo siempre estoy tratando de pensar en mecanismos de cristianización. ¿Cómo despegó esta festividad en particular? ¿Cómo despega esta práctica en particular? Eso es puramente especulativo por mi parte, pero tener a alguien como Juan Crisóstomo hablando de ello en una homilía a la gente en su iglesia me parece que probablemente sea la zona cero de cómo se extendió esto. Creo que tienes razón. Creo que probablemente hubo cartas intercambiadas entre obispos importantes donde intentaban alinearse. Sabemos que estos obispos sentían este deseo de tratar de conseguir que sus celebraciones se alinearan. Sabemos que hubo enormes debates sobre cuándo celebrar el Viernes Santo y la Pascua porque tiene que ver con la Pascua judía e intercambiaron muchas cartas sobre eso. No tenemos estas cartas con respecto a la Navidad. Así que esto es especulativo, pero creo que eso es probablemente lo que estaba sucediendo. Y creo que también estás en lo cierto con respecto a un campesino en el interior de Siria,
que tenemos que recordar que no solo no tenían internet y enciclopedias y cosas así, no tenían calendarios. Quiero decir, no habrían tenido un calendario en su pared y habrían sido muy conscientes de las estaciones, pero en cuanto a una fecha específica, mucha gente puede no haber sido tan consciente. La gente no llevaba la cuenta de sus cumpleaños en aquel entonces con frecuencia y así que esto probablemente habría sido eclesiástico y su obispo habría dicho, oigan, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús en un par de semanas y ellos dicen, vale, genial, suena bien. Debo decir que he escrito 2 artículos sobre esto y están disponibles gratuitamente. Así que si la gente realmente quiere profundizar, uno de ellos se vuelve muy técnico. Pero está disponible gratuitamente. Está en mi sitio web. Se puede descargar y hay un enlace a la otra versión más popular en el sitio web también. Y me gustaría invitar a la audiencia a que definitivamente revise el académico porque profundizas mucho en esta palabra Génesis que pasamos por alto brevemente, pero tienes un argumento bastante exhaustivo de por qué crees que Hipólito se refería a la concepción y no al nacimiento, y lo referencias con otros escritores cristianos primitivos que usan esa palabra para referirse específicamente a la concepción, incluyendo a no cristianos también, ¿verdad? Como Galeno el médico. Correcto. Sí. Correcto. Y eso fue algo que pude hacer con la base de datos *Thesaurus Linguae Graecae *. Es esta base de datos de palabras griegas. Así que puedes hacer búsquedas extensas en ella. Y una cosa que quiero subrayar es que incluso si estoy equivocado y Génesis se refiere al nacimiento, la teoría del cálculo en muchos sentidos sigue en pie porque muestra que los cristianos están ansiosos por señalar el comienzo de la vida de Jesús en la Pascua o el equinoccio de primavera. Y que este tipo de proceso de pensamiento fue el motor, por así decirlo, para engendrar todas estas otras fechas, y algunos de ellos pensaron que era el nacimiento de Jesús en la Pascua. Algunos pensaron que era la concepción de Jesús en la Pascua, y puedes ver cómo la fecha del 25 de diciembre podría fluir muy fácilmente de estas suposiciones. ¿Y con qué frecuencia aparece el 25 de marzo? Parece que el 25 de marzo aparece varias veces, ya sea para nacimientos o muertes o creaciones de universos. Y el cálculo perfecto, los 9 meses perfectos hacia adelante, simplemente implican a diciembre. Exactamente. Si miras, puedes hacer un censo completo de cuando los primeros cristianos pensaban que Jesús fue crucificado y casi siempre, tenemos docenas de ejemplos de esto, casi siempre dicen el 25 de marzo. El equinoccio de primavera es cuando fue crucificado. O dirán no, el 25 de marzo es cuando resucitó. Y es una de esas 2 fechas la que casi siempre eligen. Y añades otra suposición donde pensaban que Jesús tenía exactamente 30 o 31 o 33 años exactamente al día. En otras palabras, fue crucificado en su cumpleaños o al menos en la fecha de su concepción. Esa es otra suposición que está integrada y que coincide con estos otros cálculos. Así que son otras vías que tomaron los cristianos, pero siguen siendo procesos de pensamiento similares que involucran cronología. Ahora, ¿ha habido un rechazo significativo a esta teoría según tu experiencia? Sé que ha habido varios artículos importantes, incluido el tuyo, en los últimos 10 o 15 años. Realmente, diría que exponiendo esta teoría muy claramente. Estoy completamente convencido como colega estudioso del cristianismo primitivo, pero algunas de estas cosas requieren suposiciones. Según tengo entendido, no hay una referencia explícita, creo que San Agustín dice explícitamente que hay una vida perfecta cuando nació y fue crucificado el mismo día o concebido y crucificado el mismo día, pero hay una referencia talmúdica a profetas como Moisés naciendo y muriendo el mismo día. Y eso es un poco exagerado decir que esa idea talmúdica de, digamos, el 500 de C. está influyendo de alguna manera en Hipólito en el 200 de C. Así que hay suposiciones aquí y allá y podría ver cómo alguien podría usar eso en contra de la teoría del cálculo. Sí, hay muchas suposiciones. El problema es que con cualquier teoría hay todas estas suposiciones.
con la teoría de la historia de las religiones que dice que los cristianos tomaron prestado del Sol Invictus, también hay suposiciones. Realmente no tenemos evidencia que declare esto explícitamente. Tenemos que leer entre líneas. Así que obtiene suposiciones de cualquier manera. Lo que sí sabemos con certeza es que Hipólito pensaba que la génesis de Cristo fue en la Pascua, signifique lo que signifique Génesis, y pensaba que Jesús fue crucificado en la Pascua. Y eso está inscrito en piedra en Roma en el 222 c. Julio Africano dice lo mismo. Tiene la resurrección el 25 de marzo y la *sarcosis*, el encarnamiento o la encarnación, el 25 de marzo. Así que todo eso es 221 c. Hipólito es 222. Así que está ahí. Sabemos que está ahí. Hay algunas otras suposiciones que también están integradas allí. Así que esta es simplemente la hipótesis más probable que creo que podemos proponer, con la que estoy de acuerdo. Estoy seguro de ello. Mencionaste a otros estudiosos y lo que otros estudiosos han estado diciendo. Otro estudioso destacado es Philip Nadhaft y también ha publicado artículos. Es un estudioso excelente y dudo en decir que está de acuerdo conmigo. Podría ser más exacto decir que yo estoy de acuerdo con él porque publicó algunas cosas antes. Él se ha centrado en ideas similares y parece convencido sobre por qué se eligió primero el 25 de diciembre. En cuanto a por qué esa fecha fue aceptada ampliamente, podría inclinarse un poco más hacia la idea de que las celebraciones del Sol Invictus tuvieron algo que ver con eso. Pero en términos de por qué se seleccionó originalmente el 25 de diciembre, parece ser un teórico del cálculo al 100%, que esto proviene de cálculos que Hipólito y otros están haciendo. Y luego otro estudioso que tus espectadores podrían querer consultar es Stephen Hedgemans. Es un estudioso del Sol Invictus, de la adoración al dios Sol en el antiguo Imperio Romano. Y él fue quien inició esto hace unos 20 años, donde hizo una tesis y se dio cuenta de que en realidad no hay evidencia explícita antes de Juliano el Apóstata y tal vez la cronografía del 354 de que hubiera un festival del dios Sol el 25 de diciembre. Y revisa monedas. Es fascinante la evidencia numismática, inscripciones y evidencia literaria. Así que esos dos tipos están de acuerdo. No he visto mucho rechazo formal a la idea. Siempre que escucho sobre ello, las críticas suelen ir en la línea de ya sabes, esta teoría del cálculo es, si puedo ser franco, un poco absurda. No hay forma de que seleccionaran el nacimiento de Jesús basándose en esta teoría. Mi respuesta a eso es, bueno, no es una cuestión de si es absurdo o no. Es una cuestión de si lo creían, y creo que sí creían estas cosas y creo que hay amplia evidencia de ello. Así que, en cierto sentido, puedes creer que requiere, como dijo un estudioso, acrobacias mentales impresionantes y sí, claro, puedes tomar ese punto de vista, pero eso no significa que no sea lo que pensaban. Sí, y creo que tal vez fuiste tú, pero alguien dijo, llamémosla la teoría de las invenciones y no la teoría del cálculo, porque sí, estos tipos como Hipólito estaban tratando de forzar la evidencia para que coincidiera con estos dos hitos cósmicos del equinoccio y el solsticio. Si quieres decir que el universo fue creado ese día y Jesús fue crucificado ese día y concebido ese día, es demasiado conveniente. Están forzando la evidencia. Así que sí, llamemos la teoría de las invenciones si queremos ser un poco crueles al respecto. Así que creo que a alguien que lo llame absurdo, podrías decirle, sí, sí. Creo que es un poco absurdo, pero aparentemente ellos lo creían. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y solo quiero reiterar, es el Dr. Higmans, ¿verdad? ¿Quién escribió el libro del Sol Invictus? Ese libro fue fundamental para mi video sobre el Sol Invictus. Y solo quiero reiterar, él profundiza mucho en la historia de la adoración al dios Sol en el Imperio Romano y realmente demuestra cuán menor es el dios en el Imperio Romano temprano. Los diversos festivales del dios Sol que se celebraban. Había varios. Creo que había uno en agosto.
Había uno en octubre. Y parece que eran los más importantes para este dios menor en los primeros siglos del Imperio Romano. Y luego, de repente, parece que el 25 de diciembre entró en escena posiblemente a finales del siglo III. Y para mí eso también fue bastante convincente de que el dios Sol podría no haber tenido mucho que ver con esto. Tendría curiosidad por ver qué dice Notaft. Podría haber una teoría donde podría haber ayudado a amplificarlo a lo largo de los años 300 si tienes gente celebrando esta fecha, digamos en el 340 d.C. En el Mediterráneo Oriental, como vale, supongo que seguiré celebrando el 25 de diciembre. Pero no parece haber sido un factor para establecer la fecha misma para Jesús porque eso es anterior al gran momento del sol. Sí. Y Andrés, tal vez podría decir unas palabras sobre otras festividades romanas a las que a veces se les atribuye ser el ímpetu para seleccionar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Festividades como las Saturnales o la fiesta de las Calendas o las Brumales, esa es otra. El Sol Invictus es, por supuesto, de la que hemos estado hablando, pero generalmente escuchas que las Saturnales son la festividad de la que se extrajo, y las Saturnales son esta fiesta, ya sabes, tiempo de regocijo y alegría y entrega de regalos y cosas así. Parece un candidato realmente genial para ser el progenitor de la festividad cristiana de la Navidad. El problema con esto es que no se celebraba el 25 de diciembre. Se celebraba el 17 de diciembre y luego hubo momentos en la historia romana donde se extendió varios días hacia adelante y luego a veces donde llegó hasta el 23, pero nunca parece haber llegado realmente al 25 de diciembre. Y eso es cierto para la otra festividad, Sigilaría, que creo que era el último día de las Saturnales. Así que de nuevo el 23 o 22 dependiendo de qué fase de la historia romana estés hablando. Así que esas fechas, en términos de coincidir realmente con la fecha, no lo hacen. Otras posibilidades, las calendas. Las calendas son otra festividad en el Imperio Romano, pero es en enero, es a principios de enero, es para marcar el año nuevo y era originalmente, ya sabes, una fiesta cívica, no era realmente como una fiesta religiosa por así decirlo, pero esa fecha realmente no coincide. Una fecha que sí coincide es Bruma o las Brumales y eso marcaba el solsticio de invierno romano que era el 25 de diciembre, que no era realmente el solsticio de invierno astronómicamente hablando, pero lo era en su calendario, y esta sí coincide en términos de fechas y sabemos que era una festividad. Era una festividad religiosa. El problema con eso, sin embargo, es que originalmente parece haber sido solo un marcador astronómico. Toma mucho tiempo para que se convierta en una festividad religiosa para los seguidores grecorromanos del politeísmo grecorromano y, de hecho, hay este cronógrafo, Juan el Lidio, que escribe en los años 500 y habla sobre las fechas del calendario romano y las festividades y cosas así, y habla sobre las Brumales y dice que en realidad solo recientemente ha entrado en vigor que la gente esté celebrando esto, y lo dice en los años 500. Así que parece que la mejor fecha es el Sol Invictus. Esa es la mejor fecha posible como dice la teoría de la historia de las religiones. Pero como hemos hablado en nuestro tiempo juntos, eso todavía no coincide con lo que estamos viendo sobre por qué el 25 de diciembre fue elegido originalmente como el nacimiento de Jesús. Correcto. Así que Hipólito todavía es anterior a nuestros datos sobre las Brumales. Sí. Ahora, no es anterior al término Brumales como referencia a solo un evento astronómico del solsticio, pero sí es anterior a lo que parecen ser las festividades religiosas asociadas con eso. Bueno, Dr. Esquivel, este ha sido un viaje absolutamente fascinante a través de la teoría del cálculo. Muchas gracias por acompañarnos. Andrés, permíteme ser tan audaz como para decir, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para ti también!